Hola, mi nombre es Víctor Cera, soy estudiante del programa de Radiología e Imagen Diagnóstica de la universidad. En este caso, pues como actividad uno teníamos dibujar, mencionar y explicar los mecanismos de interacción de los fotones con la materia, el efecto Compton, el efecto fotoeléctrico y producto pares. Sí, en este caso, el efecto Compton, pues como tal, tiene lugar entre la interacción entre un fotón y un electrón débilmente ligado al átomo, que se puede considerar como libre, tomándose entonces la colisión como elástica. Al chocar el fotón primario de energía Hb, el electrón como tal que resulta deflectado en un ángulo cero y con energía mientras que el fotón primario pues sufre una dispersión según el ángulo de 0 grados y su energía disminuye a Hb'. El principio de conservación de la energía permite escribir despreciando como tal la energía del enlace del electrón. Pues como tal el efecto Compton, al igual que el efecto fotoeléctrico, tiene como resultado un átomo residual ionizado. Sí, pero en este caso la variante se produce pues como tal en una capa poco profunda, por lo general en la capa más externa, ¿sí? Los electrones de valencia, por lo que de emitirse radiación electromagnética de excitación será de... Sí, como tal el efecto fotoeléctrico se produce cuando tiene lugar una interacción entre un fotón y un átomo representado por uno de sus electrones suficientemente ligados. La consecuencia como tal de la interacción fotoeléctrica es la emisión de electrones, fotoelectrones, sí, debido a la absorción como tal total de la energía del fotón por el electrón ligado. Sí, la energía como tal del efecto fotoeléctrico es de naturaleza resonante. Sí, se observa que el coeficiente como tal de absorción específico presenta disminuciones correspondientes a los valores de energía como tal del fotón que igualan exactamente a la energía de los electrones en algunas capas y subcapas electrónicas, formando los llamados bordes de absorción. Para energía mayores de los bordes K, el valor como tal de coeficiencia de absorción fotoeléctrico disminuye rápidamente. En el caso del efecto pares, pues el efecto de creación de pares tiene lugar con fotones de alta energía y representa un proceso de materialización de la energía en sentido de la mecánica relativista. Sí, el fenómeno tiene lugar en la desaparición del fotón, pues como tal en el campo de núcleo, y la creación en su lugar de un par de positrón-electrón. Pues como tal los positrones resultantes de la creación de pares, al igual que los procedentes de la desintegración beta positivo, se aniquilan y al combinarse con electrones en el medio de interacción. Sí, entonces por esta razón la interacción de radiación gamma de alta energía, el fenómeno va acompañado de radiación de aniquilación. Como otro punto es dibujar y mencionar y explicar los mecanismos de interacción de los electrones con la materia, colisiones suaves, fuertes y radioactivas. Sí, como tal las colisiones elásticas, las partículas chocan con los átomos que hay en el medio, sí, desviando su trayectoria y cediendo como tal cierta cantidad de energía cinética, y no se produce como tal una alteración atómica ni nada ni nuclear. Colisión inelástica, donde las partículas interaccionan con los electrones atómicos transfiriendo estas pequeñas cantidades de energía. Sí, la energía transferida puede provocar que que el electrón atómico escape de la atracción del núcleo, produciendo la ionización del átomo,
o que el electrón atómico pese a un estado menos. En el caso de las colisiones radiactivas, pues la partícula cargada se frena o se desvía de su interacción con los átomos en el medio y pues como tal, como resultado, emite ondas electrónicas. Esta radiación se conoce como radiación de frenado. Ese proceso a nivel elemental se produce con mayor probabilidad en las proximidades de los núcleos atómicos, como consecuencia de pequeñas desviaciones de las partículas incidentes ocasionadas por las cargas eléctricas del núcleo. En este proceso en particular, el fenómeno general de la física básica sobre la generación o producción de ondas electromagnéticas es que cualquier emisor de ondas electromagnéticas, por lo menos una antena emisora de radio, supone un movimiento no uniforme a la aceleración y carga de las partículas. Continuando con la actividad 3, nos pedía que elaboráramos una tabla en formato Word que contenga el símbolo, unidad, la definición de la relación y la característica de las siguientes magnitudes. Bueno, en este caso pues tenemos la tablita, como se puede observar en la diapositiva, con la magnitud, el símbolo, la unidad, la definición de relación y las características. Sí, por lo menos exposición está representado con la letra X, se representa como C sobre kilogramo, se define como tal, se refiere como tal, perdón, a la capacidad de los rayos X o gamma para ionizar aire y pues como tal no se aplica directamente al cuerpo humano sino al aire. Sí, también tenemos la tasa de exposición, en este caso pues representado con la X es igual a la dQ sobre la dm, y sus unidades son C sobre kilogramos por segundo. Este indica el cambio de la exposición por unidad de tiempo, mide cuánta exposición ocurre por segundo. Esto es útil para evaluar la rapidez con la que se alcanza pues como tal una determinada exposición. Es importante que en procedimientos donde se requiera conocer la rapidez de la exposición, como en una fluoroscopía, también tenemos dosis de absorción, en este caso D, que se representa como dE sobre dm y se simboliza con Gy, de Gray. Sí, es la cantidad de energía depositada por radiación ionizante por unidad de masa de un tejido. Un Gy es un Joule sobre kilogramo. Es útil para cuantificar la energía de transferencia de los tejidos. Considerando solo la cantidad de radiación absorbida por un material, pues como tal sin tener en cuenta el tipo de radiación o tejido. La tasa de dosis absorbida, pues como tal se representa como Gy sobre S, indica la dosis absorbida por cada unidad de tiempo. Se utiliza para medir la velocidad a la que la dosis absorbida aumenta una materia o tejido. Y como tal es un indicador de la velocidad de entrega de energía a los tejidos, útil en el tratamiento radioterápicos. Sí, la dosis equivalente pues como tal está representado con HT es igual a WR por DTR y sus unidades son Sievert. Sí, la dosis equivalente considera el efecto biológico de la radiación, se calcula multiplicando la dosis absorbida por el factor de ponderación que depende del tipo de radiación. Como tal pues introduce el factor de ponderación a tener en cuenta al tipo de radiación, si es alfa, beta o gamma. La tasa de dosis equivalente se representa con sus unidades SB sobre S y mide el incremento de dosis equivalente por unidad de tiempo. Es útil para conocer la exposición biológica a que hay diferentes tipos de radiación. Pues como tal indica cómo varía la dosis equivalente a lo largo del tiempo, relevante en situaciones de exposición ocupacional. Está también la dosis efectiva, E es igual a W por T, por H por T, y sus unidades también son Sievert.
es una medida de riesgo asociada como tal a la exposición a la radiación. Tiene en cuenta no solo los tipos de radiación, sino también la sensibilidad de tipos de diferentes tejidos expuestos. ¿Sí? Se consideran los diferentes tipos de radiación, pues como tal en las sensibilidades de los tejidos para estimar el riesgo general. Y también está la tasa de dosis efectiva. Esta indica la dosis efectiva por unidad de tiempo, útil para evaluar la exposición acumulada en tejidos radiosensibles en un periodo de tiempo. Permite monitorear como tal la acumulación de dosis efectivas en periodos de tiempo cruciales para la seguridad del paciente. Otro punto también nos pide que mencionemos y expliquemos las características para las zonas controladas y zonas supervisadas. Y esto, pues bueno, como tal las zonas controladas es un área donde donde se requieren o podría ser necesaria medidas especiales de protección y de protocolos de seguridad. Estas medidas pues tienen como objetivo principal controlar las exposiciones normales, pues esto como tal se refiere a mantener las dosis de radiación a niveles seguros durante las operaciones y procedimientos normales que implican como tal la exposición a radiación. También de prevenir la dispersión o propagación de contaminación, pues esto es crucial para evitar que los materiales radiactivos se esparzan en condiciones normales de trabajo y prevenir o limitar las exposiciones potenciales, pues se refiere como tal a tomar las medidas para prevenir situaciones de exposición no planificadas o inesperadas o para reducir como tal la magnitud de la exposición si acaso llega a ocurrir. Pues como tal la creación y mantenimiento de zonas controladas son esenciales como tal para garantizar un entorno de trabajo seguro en el que pues se utiliza radiación ionizante. Eso protege la salud de los trabajadores y minimiza el riesgo de exposición innecesaria a la radiación. Sí, ya entrando en el tema de las zonas supervisadas, pues como tal se refiere esto a un área en la que no se consideran necesarias medidas específicas como tal para la protección o seguridad como una zona controlada. Sin embargo, se mantiene bajo supervisión constante para asegurarse de que las condiciones de exposición ocupacional estén pues como tal dentro de los límites aceptables, como tal pues en otras palabras que no se requieran como tal medidas especiales, pero pues como tal se sigue vigilando regularmente la radiación para asegurarse que se mantengan los niveles seguros. Como tal este no requiere medidas de protección específicas, se mantiene sí a vigilancia constante, pues a pesar de que están las ausencias de medidas protectoras específicas, pues se lleva a cabo una supervisión periódica y regulares para determinar las condiciones de exposición ocupacional. Y pues como tal el principal objetivo es controlar las exposiciones ocupacionales, o sea, garantizar que se mantienen sobre los límites seguros de radiación.